Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, allá donde estéis, amigos de Microcuentos Universales. Gracias de nuevo por estar ahí, gracias un día más. Esto tiene que ir creciendo, esto inexorablemente va hacia arriba, que es la dirección buena, justa y necesaria. Y nosotros vamos a seguir aquí un día más leyendo cuentos clásicos de la India, cuarta entrega. Hoy os voy a leer, voy a compartir con vosotros los cuentos que van del número 31 al 50. 20 cuentecitos, para que os entretengáis, para que reflexionéis, para que hagáis trabajar a la parte del pensamiento abstracto. ¿De acuerdo? Y sin más dilación, comencemos. Cuento 31. El ermitaño en la corte. En la corte real tuvo lugar un fastuoso banquete. Todo se había dispuesto de tal manera que cada persona se sentaba a la mesa de acuerdo con su rango. Todavía no había llegado el monarca al banquete, cuando apareció un ermitaño muy pobremente vestido y al que todos tomaron por un pordiosero. Sin vacilar un instante, el ermitaño se sentó en el lugar de mayor importancia. Este insólito comportamiento indignó al primer ministro, quien ásperamente le preguntó: ¿acaso eres un visir? Mi rango es superior al de visir, repuso el ermitaño. ¿Acaso eres entonces un primer ministro? Mi rango es superior al de primer ministro. Enfurecido, el primer ministro inquirió: ¿acaso eres el mismo rey? Mi rango es superior al de rey. ¿Acaso eres Dios?, preguntó mordazmente el primer ministro. Mi rango es superior al de Dios. Fuera de sí, el primer ministro vociferó: ¡nada es superior a Dios! Y el ermitaño dijo con mucha calma: ahora sabes mi identidad. Esa nada soy yo. El maestro dice: más allá de todas las categorías y dualidades del ego y los conceptos está aquel que ha liberado su mente. Ahí queda ese primer cuentecito para que reflexionéis. Dentro de la nada está el todo. Nosotros solo podemos acceder a lo manifestado, pero realmente venimos de lo no manifestado. Como veis, de cada cuento se pueden sacar enseñanzas súper profundas. Depende de la percepción con la que lo miremos, ¿no? O con la que miremos el cuento. Cada uno puede dejar su impresión. Yo os dejo la mía. Y realmente en cada cuento encuentro algo que va más allá de lo superficial. Como os decía, súper profundo. Mira el siguiente, tenemos aquí un cuento de Nasruddin, me gusta. Cuento 32. Nasruddin visita la India. El célebre y contradictorio personaje sufí Mullah Nasruddin visitó la India. Llegó a Calcuta y comenzó a pasear por una de sus abigarradas calles. De repente vio a un hombre que estaba en cuclillas vendiendo lo que Nasruddin creyó que eran dulces, aunque en realidad se trataba de chiles picantes. Nasruddin era muy goloso y compró una gran cantidad de los supuestos dulces, dispuesto a darse un gran atracón. Estaba muy contento. Se sentó en un parque y comenzó a comer
chiles a 2 carrillos. Nada más morder el primero, sintió fuego en el paladar. Eran tan picantes aquellos dulces que se le puso roja la punta de la nariz y comenzó a soltar lágrimas hasta los pies. No obstante, Nasrudin continuaba llevándose sin parar los chiles a la boca. Estornudaba, lloraba, hacía muecas de malestar, pero seguía devorando los chiles. Asombrado, un paseante se aproximó a él y le dijo: «Amigo, ¿no sabe que los chiles solo se comen en pequeñas cantidades?». Casi sin poder hablar, Nasrudin comentó: «Bueno, hombre, créeme, yo pensaba que estaba comprando dulces». Pero Nasrudin seguía comiendo chiles. El paseante dijo: «Bueno, está bien, pero ahora ya sabes que no son dulces. ¿Por qué sigues comiéndolos?». Entre toses y sollozos, Nasrudin dijo: «Ya que he invertido en ellos mi dinero, no los voy a tirar». El maestro dice: no seas como Nasrudin. Toma lo mejor para tu evolución interior y arroja lo innecesario o pernicioso aunque hayas invertido años en ello. Si es que muchas veces seguimos en el camino incorrecto y aunque lo sabemos, vamos dándonos cabezazos contra la pared y seguimos y seguimos y seguimos. Intentamos ir hacia adelante cuando ya no podemos avanzar más por ese camino. Hay que dar un paso atrás, reflexionar y a partir de ahí volver a tomar decisiones. Y si todo lo que he hecho anteriormente tiene que ir al garete, pues lo tiramos al garete. Pero no seguimos equivocándonos un día tras otro y tras otro. Habrá que tomar medidas, ¿no? Así es. Cuento 33. El liberado viviente y el buscador. Un buscador espiritual viajó a la India en su afán por encontrar y entrevistar a un verdadero iluminado, a un Jivansmukta o liberado viviente. Viajó durante meses por el país. Se trasladó de los Himalayas al Cabo de la Virgen, del estado de Maharashtra al de Bengala. Recorrió montañas, dunas, desiertos, ciudades y pueblos. Recabó mucha información y por fin halló, según todos los testimonios, un verdadero hombre realizado. Por fin podría llevar a cabo su ansiado encuentro. El graznido de los cuervos quebraba el silencio de una tarde apacible y dorada. El hombre realizado se hallaba bajo un frondoso rododendro en actitud meditativa. El visitante lo saludó cortésmente, se sentó a su lado y preguntó: «¿Antes de que usted hallase la realización, se deprimía?». «Sí, claro, a veces», repuso tranquilamente el Jivanmukta. El buscador hizo una segunda pregunta: «Dígame, ¿y ahora, después de su iluminación, se deprime a veces?». Una leve y hermosa sonrisa se dibujó en los labios del Jivanmukta. Penetró con sus límpidos ojos los de su interlocutor y contestó: «Sí, claro, a veces, pero ya no me importa ni me incumbe». El maestro dice: cuando cesa la identificación con tus procesos psicomentales, ya nada puede encadenarte ni implicarte. Eres como un bambú vacío por el que libremente circula la energía universal. ¡Wow!
¿Cómo lo estáis pasando? ¿Bien? Si de momento os están gustando estos cuentecitos clásicos de la India, por favor, déjame tu like ya, déjamelo ya. Por favor, que después no hay casi. Y esto, para que el algoritmo de YouTube lo posicione, tiene que haber más likes, ¿eh? Más. Gracias, os pido eso. Y el que no esté suscrito, que se suscriba. Ahora es el momento. De aquí van a salir cuentos excepcionales. No ya hoy, sino cada día en los que venga a contaros, a leeros, a interactuar con vosotros. Podréis aprender cantidad de cuentos y sus enseñanzas. Vamos con el siguiente. Cuento 34. El falso maestro. Era un renombrado maestro, uno de esos maestros que corren tras la fama y gustan de acumular más y más discípulos. En una descomunal carpa reunió a varios cientos de discípulos y seguidores. Se irguió sobre sí mismo, impostó la voz y dijo: «Amados míos, escuchad la voz del que sabe». Se hizo un gran silencio. Hubiera podido escucharse el vuelo precipitado de un mosquito. Nunca debéis relacionaros con la mujer de otro, nunca. Tampoco debéis jamás beber alcohol, ni alimentaros con carne. Uno de los asistentes se atrevió a preguntar: «¿El otro día no eras tú el que estabas abrazado a la esposa de Yail?» «Sí, era yo», repuso el maestro. Entonces otro oyente preguntó: «¿No te vi a ti el otro anochecer bebiendo en la taberna?» «Ese era yo», contestó el maestro. Un tercer hombre interrogó al maestro: «¿No eras tú el que el otro día comprabas carne en el mercado?» «Efectivamente», afirmó el maestro. En ese momento todos los asistentes se sintieron indignados y comenzaron a protestar. «Entonces, ¿por qué nos pides a nosotros que no hagamos lo que tú haces?» Y el falso maestro repuso: «Porque yo enseño, no practico». ¡Qué cara más dura! ¡Qué cara más dura! Pero bueno, oye, cada uno allá cada cual. El maestro dice: si no encuentras un verdadero maestro al que seguir, conviértete tú mismo en maestro. En última instancia, tú eres tu discípulo y tú eres tu maestro. Escuchar la última frase. En última instancia, tú eres tu discípulo y tú eres tu maestro. Al final, en contra de lo que predicaba este impostor, se te conocerá por tus actos, no por tus palabras. Si a tus palabras no las acompañas con actos, no tienen sentido. Pueden endulzar los oídos de algunas personas. Y bueno, ¿y por qué no? Quizás esas palabras tocar la tecla, encender la bombilla de esa persona que le faltaba escuchar eso. Pueden ser de ayuda. Pero claro, estás yendo contra ti mismo. Eres un falso maestro, eres un traidor a ti mismo, ¿no? Y por otro lado, lo que os comentaba en vídeos anteriores, es momento ya de dejar de seguir a ningún maestro, de olvidaros de los gurús, de escuchar, de tomar notas, de tomar apuntes interiormente, me refiero. De escoger aquello que realmente me pueda beneficiar, me sirva para mi proceso evolutivo, pero no hacer a rajatabla lo que me está diciendo esa persona, o ese medio, o esa institución, sino pasarlo por mi filtro. Cada cosa se tiene que pasar por el filtro de uno. O sea, cualquier cosa que me digan, después yo tengo que filtrarla. No decir,
sí, wanna y se acabó. No, no, de eso nada. Es momento de tomar las riendas, como os digo, de nuestra vida, de ser nuestros propios maestros, de ser nuestro propio gurú. Avancemos. Cuento 35. 12 años después. Era un joven que había decidido seguir la vía de la evolución interior. Acudió a un maestro y le preguntó: Guruji, ¿qué instrucción debo seguir para hallar la verdad, para alcanzar la más alta sabiduría? El maestro le dijo: He aquí, jovencito, todo lo que yo puedo decirte. Todo es el ser, la conciencia pura. De la misma manera que el agua se convierte en hielo, el ser adopta todas las formas del universo. No hay nada excepto el ser. Tú eres el ser. Reconoce que eres el ser y habrás alcanzado la verdad, la más alta sabiduría. El aspirante no se sintió satisfecho. Dijo: ¿Eso es todo? ¿No puedes decirme algo más? Tal es toda mi enseñanza, aseveró el maestro. No puedo brindarte otra instrucción. El joven se sentía muy decepcionado, pues esperaba que el maestro le hubiese facilitado una instrucción secreta y algunas técnicas muy especiales, incluso un misterioso mantra, ¿por qué no? Pero como realmente era un buscador genuino, aunque todavía muy ignorante, se dirigió a otro maestro y le pidió instrucción mística. Este segundo maestro dijo: No dudaré en proporcionártela, pero antes debes servirme durante 12 años. Tendrás que trabajar muy duramente en mi ashram, comunidad espiritual. Por cierto, hay un trabajo ahora disponible. Se trata de recoger estiércol de búfalo. Durante 12 años, el joven trabajó en tan ingrata tarea. Por fin llegó el día en que se había cumplido el tiempo establecido por el maestro. Había pasado 12 años. 12 años recogiendo estiércol de búfalo. Se dirigió al maestro y le dijo: Maestro, ya no soy tan joven como era. El tiempo ha transcurrido. Han pasado una docena de años. Por favor, entrégame ahora la instrucción. El maestro sonrió. Parsimoniosa y amorosamente colocó una de sus manos sobre el hombro del paciente discípulo, que despedía un rancio olor a estiércol. Declaró: Toma buena nota. Mi enseñanza es que todo es el ser. Es el ser el que se manifiesta en todas las formas del universo. Tú eres el ser. Espiritualmente maduro, al punto, el discípulo comprendió la enseñanza y obtuvo iluminación. Pero cuando pasaron unos momentos, reaccionó y dijo: Me desconcierta, maestro, que tú me hayas dado la misma enseñanza que otro maestro que conocí hace 12 años. ¿Por qué habrá sido? Simplemente porque la verdad no cambia en 12 años. Tu actitud ante ella, sí. El maestro dice: Cuando estás espiritualmente preparado, hasta contemplar una hoja que se desprende del árbol puede abrirte a la verdad. Y más os digo yo, hay una frase que siempre me ha encantado, siempre, y es la siguiente: cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. ¿Qué sentido tiene? Hay veces
que realmente no damos importancia a ciertas cosas y después, con el paso del tiempo, las empezamos a comprender mejor. Estamos ya preparados. Ya somos ese alumno con la mente abierta para ser capaz de escuchar y trascender un poco más allá el sendero. Cuando el alumno está preparado, es cuando aparece el maestro. Brutal. Cuento 36. El contrabandista. Todos sabían que era indiscutiblemente un contrabandista. Era incluso célebre por ello, pero nadie había logrado jamás descubrirlo y mucho menos demostrarlo. Con frecuencia cruzaba de la India a Pakistán a lomos de su burro, y los guardias, aun sospechando que contrabandeaba, no lograban obtener ninguna prueba de ello. Transcurrieron los años y el contrabandista, ya entrado en edad, se retiró a vivir apaciblemente a un pueblo de la India. Un día, uno de los guardias que acertó a pasar por allí se lo encontró y le dijo: «Yo he dejado de ser guardia y tú de ser contrabandista. Quiero pedirte un favor. Dime ahora, amigo, que contrabandeabas». Y el hombre repuso: «¿Burros?». El maestro dice: así, el ser humano, en tanto no ha purificado su discernimiento, no logra ver la realidad. Y es que hay momentos en esta vida que tenemos la verdad en nuestras narices y no somos capaces de acertar a adivinarla. No somos capaces. Tiene que ser otra persona o otra circunstancia de la vida la que nos despierte, nos pegue esa colleja para que reaccionemos y acabemos por reconocer cuál es la verdad, ¿no? Pero una cosa más os digo, amigos y amigas de Microcuentos Universales. Tarde o temprano daremos con ella. Vamos a por el cuento 37. El gurú falaz. Las lluvias monzónicas habían llegado a la India. Era un día oscuro y llovía torrencialmente. Un discípulo corría para protegerse de la lluvia cuando lo vio su maestro y le increpó: «Pero, ¿cómo te atreves a huir de la generosidad del divino? ¿Por qué osas refugiarte del líquido celestial? Eres un aspirante espiritual y como tal deberías tener muy en cuenta que la lluvia es un precioso obsequio para toda la humanidad». El discípulo no pudo por menos que sentirse profundamente avergonzado. Comenzó a caminar muy lentamente, calándose hasta los huesos hasta que al final llegó a su casa. Por culpa de la lluvia, cogió un persistente resfriado. Transcurrieron los días. Una mañana estaba el discípulo sentado en el porche de su casa leyendo las escrituras. Levantó un momento los ojos y vio a su gurú corriendo tanto como sus piernas se lo permitían, a fin de llegar a algún lugar que lo protegiera de la lluvia. «Maestro», le dijo, «¿por qué huyes de las bendiciones divinas? ¿No eres tú ahora el que desprecias el obsequio divino? ¿Acaso no estás huyendo del agua celestial?» Y el gurú repuso: «Oh, ignorante insensato, ¿no tienes ojos para ver que lo que no quiero
¿Es profanarla con los pies? El maestro dice: los que no ejemplifican sus palabras con sus actos siempre encuentran una manera de justificarse. Ya hemos leído varios cuentos diferentes, pero con la misma finalidad, con la misma enseñanza, ¿no? La de predica con el ejemplo. Sobre todo ante los niños, ante los más pequeños de la casa. ¿Cómo puedo estar diciéndole a un niño a toda hora: no hagas esto, no hagas lo otro, no digas palabrotas que te castigaré? Y después vas tú por la calle, te encuentras a un amigote con tu hijo al lado y dices alguna barbaridad. No se puede, eso sí que no se puede. Predica con el ejemplo y sobre todo ante los más pequeños. Cuento 38. La imperturbabilidad del Buda. Durante muchos años, el Buda se dedicó a recorrer ciudades, pueblos y aldeas impartiendo la enseñanza, siempre con infinita compasión. Pero en todas partes hay gente aviesa y desaprensiva. Así, a veces surgían personas que se encaraban al maestro y le insultaban acremente. El Buda jamás perdía la sonrisa y mantenía una calma imperturbable. Hasta tal punto conservaba la quietud y la expresión del rostro apacible que un día los discípulos, extrañados, le preguntaron: «Señor, ¿cómo puedes mantenerte tan sereno ante los insultos?». Y el Buda repuso: «Ellos me insultan, ciertamente, pero yo no recojo el insulto». El maestro dice: insultos o halagos que te dejen tan imperturbable como la brisa de aire al abeto. Y es la esencia de la no reacción. O sea, hay gente que trata de ofenderte a través del insulto. Y si tú te ofendes, ¿qué pasa? Les das el poder de tus emociones. Entonces ya pueden controlarte, ya pueden hacer contigo lo que les venga en gana. Sé que somos seres humanos, que es muy complicado ponerte delante de alguien que te esté poniendo de vuelta y media y mantener la sonrisa en la cara. Es complicado. Pero es la enseñanza que ojalá yo eso lo pudiera cumplir. Ojalá. Eso es uno de mis mayores retos. Tampoco es que me estén insultando todos los días, pero sé que sería algo complicado. Ahí os lo dejo. ¿Y vosotros? ¿Soléis encenderos como una llama en cuestión de segundos? ¿O mantenéis más la paz interior y la calma ante circunstancias un poco de nerviosismo? Control, enfoque, ecuanimidad, autoestima. Cuento 39. Las dos ranas. He aquí una rana que había vivido siempre en un mísero y estrecho pozo, donde había nacido y habría de morir. Pasó cerca de allí otra rana que había vivido siempre en el mar. Tropezó y se cayó en el pozo. «¿De dónde vienes?», preguntó la rana del pozo. «Del mar». «¿Es grande el mar?». «Extraordinariamente grande, es inmenso». La rana del pozo se quedó unos momentos muy pensativa y luego preguntó:
¿Es el mar tan grande como mi pozo? ¿Cómo puedes comparar tu pozo con el mar? Te digo que el mar es excepcionalmente grande, descomunal. Pero la rana del pozo, fuera de sí por la ira, aseveró: ¡mentira! No puede haber nada más grande que mi pozo, ¡nada! Eres una mentirosa y ahora mismo te echaré de aquí. El maestro dice: así procede el hombre fanático y de miras estrechas. A veces somos ignorantes hasta la médula, cabezones hasta más no poder. Para mí uno de los valores más grandes que existen, aparte de la paciencia, que es la mayor de las virtudes, es el saber escuchar. ¿No os ha pasado que no podéis hablar con ciertas personas porque no hay manera de meter baza? ¿No hay manera de meter baza? Te está hablando y que te cling, y cuando tú quieres meter baza, no tienes la posibilidad. Te corta a los 2 segundos. El saber escuchar es uno de los grandes valores. Y en este caso, la rana del pozo no es que no supiera escuchar. Además de eso, es que era una verdadera ignorante. ¿Por qué? Porque no veía más allá de la pared de su pozo. Es decir, no investigaba, lo que os digo siempre. Escuchar, razonar y después investigarlo. No hay que creer también a pies juntillas lo que todo el mundo me dice, de buenas a primeras. Pero investígalo y verás, y te darás cuenta que fuera de tu pozo hay un mar inmenso y descomunal. Abrir la mente. Señoras y señores, abrir la mente. Cuento 40. Los sueños del rey. Había una vez un monarca en un floreciente y próspero reino del norte de la India. Era rico y poderoso. Su padre le había enseñado a ser magnánimo y generoso, y antes de fallecer le había dicho: hijo, cualquiera puede, por destino o por azar, tener mucho, pero lo importante no es tenerlo, sino saberlo dar y compartir. No hay peor cualidad que la avaricia. Sé siempre generoso. Tienes mucho, así que da mucho a los otros. Durante algunos años, tras la muerte de su padre, el rey se mostró generoso y espléndido. Pero a partir de un día, poco a poco, se fue tomando avaro y no solo empezó a no compartir nada con los otros, sino que comenzó incluso a negarse hasta las necesidades básicas a sí mismo. Realmente se comportaba como un pordiosero. Su asistente personal, que también lo había sido de su padre, estaba tan preocupado que hizo llamar a un sabio que vivía en una cueva en las altas montañas del Himalaya para que les ayudara. «Es increíble», se lamentó el asistente ante el rishi sabio. «Es uno de los reyes más ricos y se comporta como un pordiosero. Te estaríamos todos muy agradecidos si pudieras descubrir la razón». El asistente le pidió al rey que recibiera al rishi. El monarca convino: «De acuerdo, siempre que no vaya a solicitarme nada, porque soy tan pobre». El rishi y el monarca se encerraron en una de las cámaras del palacio. El rey iba vestido con harapos, sucio y maloliente, en contraste con el palacio esplendoroso en el que habitaba. Incluso iba descalzo y ni siquiera lucía ningún adorno real. «Estoy arruinado», se quejó el rey. «Pero señor, eres rico y poderoso», replicó el rishi. «No me vengas con zarandajas», dijo el monarca. «Nada puedes sacarme, porque nada tengo. Incluso cuando estos harapos se terminen de arruinar, ¿con qué cubriré mi cuerpo?». Y el rey se puso a llorar sin poder impedirlo.
Entonces el Rishi entornó los ojos, concentró su mente y como un punto de luz se coló en el cerebro del monarca. Allí vio el sueño que tenía el rey noche tras noche. Soñaba que era un mendigo, el más misérrimo de los mendigos. Y de ese modo, aunque era un rey rico y poderoso, se comportaba como un pordiosero. Logró en días sucesivos enseñar al rey a que dominara sus pensamientos y cambiar la actitud de su mente. El monarca volvió a ser generoso, pero no consiguió que el Rishi aceptara ningún obsequio. El maestro dice: tal es el poder del pensamiento. Así como piensas, así eres. Conquista el pensamiento y te habrás conquistado a ti mismo. ¿Cuánta razón lleva el maestro? Dice. ¿No os pasa a veces que vuestro pensamiento os está diciendo no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, os está diciendo una cosa y vosotros traca-trac? O haz eso. Por una parte, mejor dicho, vuestra esencia os está negando algo, sabéis que algo no está bien, pero vuestro pensamiento, vuestra cabeza, bla, 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 sigue pensando en hacerlo. ¿Cuándo calmaremos todos esos pensamientos? Espero que pronto, espero que muy pronto. Y para eso, la meditación es una gran aliada. Medita día tras día. Es algo que yo siempre tengo en mi mente, ¿ves? Y que me cuesta realizar. Ahora lo digo y voy a tratar de cumplirlo, de intentar meditar un poquito cada día, 5, 10, 15 minutos, lo que sea. Es beneficioso para un montón de cosas. Claro que sí. Cuento 41. Lo esencial y lo trivial. Un hombre se perdió en el desierto. Estaba a punto de perecer de sed cuando aparecieron algunas mujeres que venían en una caravana. El hombre, al borde de la muerte, gritó pidiendo auxilio. Cuando las mujeres se aproximaron a él y lo rodearon, pidió urgentemente agua. Las mujeres empezaron a mirarlo con detenimiento y comenzaron a preguntarse cómo querría el hombre que le sirvieran el agua. ¿Preferiría en copa de cristal o en una taza? ¿Quizás en un recipiente de oro o de plata? ¿Tal vez en una jarra? Ellas hablaban y hablaban, interesándose por el objeto, pero entretanto el hombre iba agonizando por la ausencia de agua. El maestro dice: hay un área de ignorancia en la mente humana que la inclina a lo irrelevante y trivial, obnubilando la conciencia de lo real. Y así, muchas veces hemos de preguntarnos, ¿pero qué es lo realmente importante? Haceros esa pregunta cada vez que os quejéis por algo, por lo que sea. Encontraréis que son nimiedades, cosas tan superficiales, tan nimias, que no tiene sentido protestar o quejarse por ellas. Razonar y poner vuestra mente en lo verdaderamente importante, en el yo, en vuestra esencia, en el conocimiento de uno mismo. ¿Cuánto hemos de aprender? Y lo sigo diciendo, ¿cuánto aprendemos, yo incluido aquí en Microcuentos Universales? Porque cada cuento me hace poner mi mente abstracta en funcionamiento, a funcionar. Y eso lo deberíamos hacer todos los días del mundo, no solo la mente concreta. ¿Qué hago para comer? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo ha quedado el partido? No. Poner a trabajar la mente abstracta. ¿Y cómo puedo conseguir eso?
a través de escuchar enseñanzas, de practicarlas, de tomar conciencia. Cuento 42. El asceta y la prostituta. Era un pueblo en el que vivían frente a frente un asceta y una prostituta. El asceta llevaba una vida de penitencia y rigor, apenas comiendo y durmiendo en una mísera choza. La mujer era visitada muy frecuentemente por hombres. Un día el asceta increpó a la prostituta. ¿Qué forma de vida es la tuya, mujer perversa? Estás corrompida y corrompes a los demás. Insultas a Dios con tu comportamiento. La mujer se sintió muy triste. En verdad deseaba llevar otra forma de vida, pero era muy difícil dadas sus condiciones. Aunque no podía cambiar su modo de conseguir unas monedas, se apenaba y lamentaba por tener que recurrir a la prostitución, y cada vez que era tomada por un hombre, dirigía su mente hacia el divino. Por su parte, el asceta comprobó con enorme desagrado que la mujer seguía siendo visitada por toda clase de individuos. Adoptó la medida de coleccionar un guijarro por cada individuo que entrara a la casucha de la prostituta. Al cabo de un tiempo tenía un buen montón de guijarros. Llamó a la prostituta y le recriminó. «Mujer, eres terrible. ¿Ves estos guijarros? Cada uno de ellos suma uno de tus abominables pecados». La mujer sintió gran tribulación. Deseó profundamente que Dios la apartase de ese modo de vida. Y unas semanas después, la muerte se la llevaba. Ese mismo día, por designios del inexorable destino, también murió el asceta. Y he aquí que la mujer fue conducida a las regiones de la luz sublime y el asceta a las de las densas tinieblas. Al observar dónde le llevaban, el asceta protestó enérgica y furiosamente por la injusticia que Dios cometía con él. Un mensajero del divino le explicó: «Te quejas de ser conducido a las regiones inferiores a pesar de haber gastado tu vida en austeridades y penitencias, y de que en cambio la mujer haya sido conducida a las regiones de la luz. Pero, ¿es que no comprendes que somos aquello que cosechamos? Echa un vistazo a la tierra. Allí yace tu cuerpo, rociado de perfume y cubierto de pétalos de rosa. Honrado por todos, cortejado por músicos y plañideras, a punto para ser incinerado con todos los honores. En cambio, mira el cuerpo de la prostituta, abandonado a los buitres y chacales, ignorado por todos y por todos despreciado. Pero sin embargo, ella cultivó pureza y elevados ideales para su corazón, pensando en Dios constantemente. Y tú, por el contrario, de tanto mirar el pecado, teñiste tu alma de impurezas. ¿Comprendes, pues, por qué cada uno vais a una región tan diferentes?» El maestro dice: vigila tu actitud. Aprende a comprender y a tolerar. Discierne más allá de las apariencias. Aprende a comprender y a tolerar. Comprensión y tolerancia. Qué dos valores más auténticos. Dejemos de juzgar a los demás. Dejemos de ver la paja en el ojo ajeno. Por favor, dejemos de ver la paja en el ojo ajeno y tengamos la visión para ver la montaña que tenemos delante de nosotros. Vamos a centrarnos más en nosotros mismos. Vamos a hacerlo. Centrémonos más en nuestro corazón y dejemos de juzgar lo que hacen los demás. Es una enseñanza brutal y un cuento realmente maravilloso.
Pero seguimos avanzando en este proceso de educación y desarrollo evolutivo. Aquí, en Microcuentos Universales, mi canal, tu canal. Cuento 43. Actitud de renuncia. Esta es la historia de dos sadhus. Uno de ellos había sido enormemente rico y aun después de haber cortado con sus lazos familiares y sociales y renunciar a sus negocios, su familia cuidaba de él y disponía de varios criados para que le atendieran. El otro sadhu era muy pobre, vivía de la caridad pública y solo era dueño de una escudilla y una piel de antílope sobre la que meditar. Con frecuencia, el sadhu pobre se jactaba de su pobreza y criticaba y ridiculizaba al sadhu rico. Solía hacer el siguiente comentario. Se ve que era demasiado viejo para seguir con los negocios de la familia y entonces se ha hecho renunciante, pero sin renunciar a todos sus hijos. O mejor dicho, a todos sus lujos. El sadhu pobre no perdía ocasión para importunar al sadhu rico y mofarse de él. Se le acercaba y le decía: mi renuncia sí que es valiosa y no la tuya, que en realidad no representa renuncia de ningún tipo, porque sigues llevando una vida cómoda y fácil. Un día, de repente, el sadhu rico, cuando el sadhu pobre le habló así, dijo tajantemente: ahora mismo tú y yo nos vamos de peregrinación a las fuentes del Ganges, como dos sadhus errantes. El sadhu pobre se sorprendió, pero al fin de poder mantener su imagen, tuvo que acceder a hacer una peregrinación que en verdad le apetecía muy poco. Ambos sadhus se pusieron en marcha. Unos momentos después, súbitamente, el sadhu pobre se detuvo y alarmado exclamó: ¡Dios mío! Tengo que regresar rápidamente. En su rostro se reflejaba la ansiedad. ¿Por qué?, preguntó el sadhu rico. Porque he olvidado coger mi escudilla y mi piel de antílope. Y entonces el sadhu rico dijo: te has burlado durante muchos años de mis bienes materiales y ahora resulta que tú dependes mucho más de tu escudilla y tu piel que yo de todas mis posesiones. El maestro dice: el secreto está en no ser poseído por lo que se posee. No ser poseído por lo que se posee. Escuchamos, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué es aquello que posees y te está poseyendo, sin lo cual no podrías soportar esta existencia? Seguro que tienes algo. Piensa profundamente en eso que posees y que si te lo quitaran, te quedarías en shock. Aquello que posees te poseerá. Tener claro eso. Fuente de conocimiento todos estos cuentecitos. Fuente inagotable de conocimiento, de sabiduría. Gotas de ambrosía por doquier. Eso es lo que os traigo aquí. El maestro dice siempre. El maestro dice en Microcuentos Universales: suscríbete, déjame tu like, vamos. Bueno, hay que venderse un poquito, ¿no? De vez en cuando. Cuento 44. La olla de barro. Era un lechero acaudalado y que contaba con varios trabajadores en su lechería. Llamó a uno de ellos, Ashok, y le entregó una olla llena de mantequilla para que la llevase a un cliente de un pueblo cercano.
A cambio, le prometió algunas rupias extras. Ashok, muy contento, colocó la olla sobre su cabeza y se puso en marcha en tanto se decía para sí: «Voy a ganar 2 rupias. ¡Qué bien! Con ellas compraré gallinas. Estas pronto se multiplicarán y llegaré a tener nada menos que 10.000. Luego las venderé y compraré cabras. Se reproducirán, venderé parte de ellas y compraré una granja. Como ganaré mucho dinero, también compraré telas y me haré comerciante. Será estupendo. Me casaré, tendré una casa soberbia y, naturalmente, dispondré de un excelente cocinero para que me prepare los platos más deliciosos. Y si un día no me hace bien la comida, le daré una bofetada». Al pensar en propinarle una bofetada al cocinero, Ashok automáticamente levantó la mano, provocando así la caída de la olla, que se hizo 1000 pedazos contra el suelo, derramando su contenido. Desolado, volvió al pueblo y se enfrentó al patrón, que exclamó: «Necio, me has hecho perder las ganancias de toda una semana». Y Ashok replicó: «Y yo he perdido mis ganancias de toda la vida». El maestro dice: el futuro es un espejismo. Este es tu momento, tu instante. En lugar de fantasear con la mente, pon las condiciones para que la semilla pueda germinar. Así es. Cuando algo parece que nos va un poquito bien, enseguida lanzamos las campanas al vuelo. Nos venimos arriba. Es lo que aquí en España se llama el cuento de la lechera. Vas barruntando, pues mira, ahora puedo hacer esto, ahora lo otro, y realmente te sales del aquí y del ahora y te confundes y acabas por caer al pozo. Es un buen cuento, una muy buena enseñanza. Permanece en el aquí y en el ahora. Cuento 45. El paria sabio. Sankaracharya iba caminando tranquilamente por una calle. Frente a él venía un paria con un cesto de carne del matadero. El hombre dio un traspiés y chocó con el sabio Sankaracharya, de la casta Brahmin, que acababa de bañarse en las aguas del Ganges. Este se sintió impuro al contacto con el paria y gritó: «¡Cuidado! ¡Me has tocado!». «Señor», repuso el paria, «no te precipites en tus juicios. Ni yo te he tocado, ni tú me has tocado. ¿Es que acaso tu verdadero ser es este cuerpo que ha tocado y ha sido tocado? Tú sabes que el yo real no es la mente, ni las emociones, ni mucho menos este cuerpo». Sankaracharya se sintió avergonzado. Aquel paria le había dado una gran lección, y el suceso sería uno de los más importantes en su existencia para ayudarle a madurar espiritualmente y despertar a la realidad superior. El maestro dice: el yo real se implica en el cuerpo, la mente o las emociones. Mejor dicho, el yo real no se implica en el cuerpo, la mente o las emociones. ¿Qué lección se llevó ese maestro, la verdad? ¿Qué lección? Nunca podemos saber de dónde nos va a venir la lección del día. Puede ser de alguien que realmente nos repela. Puede ser de una persona que realmente no tengamos ninguna afinidad con ella. Puede ser de una frase que lea en un momento circunstancial. No sabemos de dónde nos va a venir esa lección.
Pero la vida, amigos y amigas mías, nos da señales a toda hora. Hablaremos de ello más adelante, de saber interpretar esas señales que nos da la vida, algo importantísimo. Cuento 46. Todo lo que existe es Dios. El gurú y el discípulo estaban departiendo sobre cuestiones místicas. El maestro concluyó con la entrevista diciéndole: todo lo que existe es Dios. El discípulo no entendió la verdadera naturaleza de las palabras de su mentor. Salió de la casa y comenzó a caminar por una callejuela. De súbito vio frente a él un elefante que venía en dirección contraria, ocupando toda la calle. El jovencito que conducía al animal gritó, avisando: oiga, apártese, déjenos pasar. Pero el discípulo, inmutable, se dijo: yo soy Dios y el elefante es Dios. Así que, ¿cómo puede tener miedo Dios de sí mismo? Razonando de este modo, evitó apartarse. El elefante llegó hasta él, lo agarró con la trompa y lo lanzó al tejado de una casa, rompiéndole varios huesos. Semanas después, repuesto de sus heridas, el discípulo acudió al mentor y se lamentó de lo sucedido. El gurú replicó: de acuerdo, tú eres Dios y el elefante es Dios. Pero Dios, en la forma del muchacho que conducía el elefante, te avisó para que dejaras el paso libre. ¿Por qué no hiciste caso de la advertencia de Dios? El maestro dice: afila el discernimiento. No tomes la soga por una serpiente, ni la serpiente por una soga. Y es lo que os venía diciendo de la enseñanza del cuento anterior. Interpretar las señales de la vida. Este discípulo lo interpretó todo al revés. Y así salió, más que lisiado. Como interpretemos mal las cosas, lo tenemos crudo. ¿Y entonces, a quién hacer caso? Muy fácil. Y muy difícil a la vez. Hay que saber escuchar al corazón. Dejar un momento la mente aparcada y escuchar al corazón. El corazón es la segunda mente del cuerpo y a veces más importante incluso que la primera. Escuchemos también a nuestro corazón, también. No solo y única y exclusivamente, sino también. Cuento 47. Los dos místicos. Se trataba de dos amigos con una gran tendencia hacia la mística. Cada uno de ellos consiguió una parcela de terreno donde poder retirarse a meditar tranquilamente. Uno de ellos tuvo la idea de plantar un rosal y tener rosas, pero enseguida rechazó el propósito, pensando que las rosas le originarían apego y terminarían por encadenarlo. El otro tuvo la misma idea y plantó el rosal. Transcurrió el tiempo. El rosal floreció. Y el hombre que lo poseía disfrutó de las rosas. Meditó a través de ellas y así elevó su espíritu y se sintió unificado con la madre naturaleza. Las rosas le ayudaron a crecer interiormente, a despertar su sensibilidad y sin embargo nunca se apegó a ellas. El amigo empezó a echar de menos el rosal y las hermosas rosas que ya podría tener para deleitar su vista y su olfato. Y así se apegó a las rosas de su mente y, a diferencia de su amigo, creó ataduras. El maestro dice:
a lo que tienes que renunciar es al sentido de posesividad y a la ignorancia. La madre naturaleza es increíble y nosotros tenemos la suerte de poder tenerla a nuestro servicio. No. Mejor dicho, de estar nosotros a su servicio. Pero está ahí la madre naturaleza, también para ayudarnos en lo que sea. Entonces, ¿por qué renunciar a todos los placeres que nos da la vida? ¿A qué hemos venido aquí? A ver, ¿a qué hemos venido aquí? ¿A sufrir? ¿A trabajar? No, queridos amigos, queridas amigas, no. Hemos venido a vivir y a gozar. A vivir la vida y a gozarla en su totalidad. Entonces, ¿por qué renunciar a ciertos placeres que nos da la madre naturaleza? ¿Por qué? Lo que no debemos hacer es apegarnos a nada. Ahí está el secreto. Ahí está. Disfrutar, gozar, vivir sin apegarse. Queridos y queridas, estimados amigos de Microcuentos Universales, esto va, pero vamos, avanzando, increciendo, piano a piano, poquito a poquito, pero hacia arriba. Sigamos. Cuento 48. La disputa. En el bosque habitaban el rey de los cuervos y el rey de los búhos, ambos con su legión respectiva de cuervos y búhos. Siempre habían compartido la paz del bosque, pero resulta que cierto día el rey de los cuervos y el rey de los búhos se encontraron y comenzaron a intercambiar impresiones. El rey de los cuervos preguntó: ¿por qué tú y tu legión de búhos trabajáis por la noche? El búho, sorprendido, replicó: ¿sois vosotros los que trabajáis por la noche? Nosotros trabajamos de día, así que no mientas. Y los dos reyes se enzarzaron en una discusión, ambos convencidos de que trabajaban de día. Hasta tal punto la discusión comenzó a adquirir un carácter de violencia que la legión de cuervos y la de búhos se disponían a entrar en combate. Pero cuando la situación estaba llegando a su momento más crítico, apareció por allí un apacible cisne que, al enterarse de la disputa, dijo: «Calmaos todos, queridos compañeros», dirigiéndose a los reyes. «No debéis en absoluto pelear, porque los dos tenéis razón. Desde vuestra perspectiva, los dos trabajáis de día». El maestro dice: debido a diferentes enfoques de la realidad aparente, ideologías y ficticias divisiones, surgen las disputas y guerras, el malestar y el dolor. ¿Y cómo se cambia el mundo? El mundo se empieza cambiando por uno mismo. Es más, el mundo se empieza por cambiar tu percepción. Cambia tu percepción y cambiará el mundo. ¿Por qué pensáis que hay guerras? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Yo creo que las guerras, fijaros lo que voy a decir, es una opinión, ¿vale? Os dejo ahí. Las atraemos nosotros mismos. ¿Cómo? Yo, tú, todos nosotros atraemos las guerras. ¿Cómo? Con nuestros pensamientos y con nuestras malas vibraciones, con nuestras quejas diarias, con nuestra ira diaria, con nuestros enfrentamientos diarios, con nuestras palabras malsonantes diarias, con nuestras disputas por cualquier nimiedad. Entonces, ¿qué pasa? Que lanzamos todas esas malas vibraciones
al campo, al universo, digamos, ¿vale? Ahora me viene la palabra, al campo mórfico. Lo lanzamos ahí, todas esas malas vibraciones. Y a través del inconsciente colectivo, eso hace que se cree una bomba explosiva de eso mismo, de malas vibraciones, y estalle en una guerra, en una pandemia, en algo así. ¿Culpables? No lo sé, pero responsables también. También somos algo responsables de lo que pasa en el mundo. Empieza por cambiar tu percepción, tu manera de vivir, por ti mismo. Y si todos hiciéramos eso, entonces transmitiríamos esas buenas vibraciones al campo mórfico del universo y a través del inconsciente colectivo cambiaríamos la percepción universal. No sé si me he explicado, es complejo, pero bueno, me gusta decirlo y como me salga, ahí queda. Me encanta disertar de esta manera, me encanta. Solo nos quedan 2 cuentecitos, el 49 y el 50. El que ha llegado hasta el final, besazo. Besazo para todos y para todas, vosotros y vosotras. Espero que os esté gustando. Pronto vamos a acabar. Escuchad el siguiente cuento, por favor. Cuento 49. Mi hijo está conmigo. Era un hombre que tenía un hijo al que amaba profundamente. Por algún motivo se vio obligado a viajar y tuvo que dejar a su hijo en casa. El niño tenía 8 años y su padre solo vivía para él. Habiéndose enterado de la partida del dueño de la casa, unos bandoleros aprovecharon su ausencia para entrar en ella y robar todo lo que contenía. Descubrieron al jovencito y se lo llevaron con ellos, no sin antes incendiar la casa. Pasaron unos días. El hombre regresó a su hogar y se encontró con la casa derruida por el incendio. Alarmado, buscó entre los restos calcinados y halló unos huesecillos, que dedujo eran los del cuerpo abrasado de su amado hijo. Con ternura infinita los introdujo en un saquito que se colgó al cuello, junto al pecho, convencido de que aquellos eran los restos de su hijo. Unos días más tarde, el niño logró escapar de los perversos bandoleros y tras poder averiguar dónde estaba la nueva casa de su padre, corrió hasta ella e insistentemente llamó a la puerta. ¿Quién es?, preguntó el padre. «Soy tu hijo», contestó el niño. «No, no puede ser mi hijo», repuso el hombre abrazándose al saquito que colgaba de su cuello. «Mi hijo ha muerto». «No, padre, soy tu hijo. Conseguí escapar de los bandoleros». «Vete, ¿me oyes? Vete y no me molestes», ordenó el hombre, sin abrir la puerta y aprisionando el saquito de huesos contra su pecho. «Mi hijo está conmigo». «Padre, escúchame, soy yo». «He dicho que te vayas», replicó el hombre. «Mi hijo murió y está conmigo. Vete». Y no dejaba de abrazar el saquito de huesos. El maestro dice: el apego te deja ver, te deja oír, te deja comprender. El apego te aferra a lo irreal e ilusorio y cierra tus oídos a lo real y trascendente. Apegarse no es bueno. Cambiar ese hábito es fundamental para liberarse. Entremos en el desapego. Y me lo digo a mí mismo, que soy una persona muy emotiva. Cualquier cosa me toca el corazón. Javi, has de desapegarte. Has de desapegarte de este mundo material. Desapégate. Todo y cuanto sea posible. Pero atención, cuento 50.
Y os digo una cosa, es para mí mi preferido de esta serie, porque tiene una enseñanza final profunda, tan profunda como un agujero negro de esos que hay en el cosmos. ¿Qué estoy diciendo? Escuchar, cuento 50. La tortuga y la argolla. Y con esto acabamos la serie. Era un sabio tan anciano que nadie de la localidad sabía su edad. Él mismo la había olvidado, entre otras razones porque había trascendido todo apego y ambición humana. Estaba un día sentado bajo un enorme árbol banyano, la mirada perdida en el horizonte, la mente quieta como un cielo sin nubes. De repente vio como un hombre joven echaba una cuerda sobre la rama de un árbol y ataba uno de sus extremos a su cuello. El sabio se dio cuenta de las intenciones del joven, corrió hacia él y le pidió que desistiese de su propósito, aunque solo fuera un par de minutos para escucharlo. El joven accedió y ambos se sentaron junto al árbol. El anciano se expresó así: «Voy a hacerte un ruego, querido amigo. Imagina una sola tortuga en el inmenso océano y que solo saca la cabeza a la superficie una vez cada 1.000.000 de años. Imagina un aro flotando sobre las aguas del inmenso océano. Pues más difícil aún que el que la tortuga introduzca la cabeza en el aro del agua es haber obtenido la forma humana. Ahora, amigo, procede como creas conveniente». Todavía cuenta la gente del lugar que aquel joven llegó anciano y se hizo sabio. El maestro dice: «Toda forma humana es preciosa, porque a través de ella podemos alcanzar la realización definitiva. Habiendo podido tomar tantas formas, es una gran fortuna haber tomado la humana». Me encanta este cuento. Imaginaros una sola tortuga en el inmenso océano. Imaginaros un aro vagando por el océano. Un solo aro y una sola tortuga. Y la tortuga lleva 1.000.000 de años buceando, navegando, nadando, mejor dicho, por el inmenso océano. Y cuando se le ocurre a la tortuguita sacar la cabeza para, vamos a decirlo así, voy a respirar o voy a ver lo que hay fuera, va y justamente introduce la cabeza por el aro. Pues queridos amigos, queridos amigas, es mucho más difícil que tú, sí, tú, el que estás ahí, hayas adoptado la forma humana, es decir, hayas encarnado en esta forma humana, que esa tortuga ponga su cabeza dentro del aro. ¿Y eso qué enseñanza? ¿A qué nos lleva? A que tenemos que vivir la vida. A que estamos aquí, lo que os decía antes, y a que estamos aquí, aprovechémoslo, gocemos, vivamos, dejémonos de sufrimientos, de quejas. Es un cuento con unas enseñanzas impresionantes. O sea, lo que se ha tenido que dar, lo que ha tenido que carburar el universo para que nosotros estemos aquí y ahora en este preciso instante. No lo desaprovechemos, no lo desaprovechéis, queridos oyentes de Microcuentos Universales. No lo desaprovechéis. Levantaros y vivir la vida, hacer lo que os gusta. Predicar con el buen ejemplo. Dar a los demás vuestros dones y talentos. Ayudar, ser comprensivos y tolerantes. Y vivir por encima de todo. Hoy ha sido un poco más largo. Y yo estoy de un contento exagerado. Gracias por haberme escuchado, gracias por haber llegado hasta ahí.
Si hay alguien que ha llegado, que me lo diga en los comentarios. ¡Ey, yo he llegado! Me hará mucha ilusión. Y más ilusión me hace saber que esto llega... Yo estoy en Valencia, en una ciudad pequeñita, comparada con el mundo, ¿no? Una ciudad de España. Tampoco tan pequeña en España, pero bueno. Es la tercera en dimensiones, después de Madrid y Barcelona. Pero me consta que esto llega a ciertos países de Europa, que esto llega a toda Hispanoamérica, un montón de gente, a México. México hay cantidad de oyentes que estáis ahí escuchando. Y yo os lo agradezco de verdad. O sea, me parece increíble que yo aquí y ahora esté diciendo esto y dentro de poco, plus, lo vayáis a escuchar en los confines del mundo. ¡Qué pasada! Buah, no me enrollo más. Gracias por haber estado ahí y hasta el siguiente. Chao.